Amén. Bueno, pues yo lo he puesto en 4 puntos, este salmo, muy asimilable por todo, porque más o menos se va repitiendo, ¿no? Un poco, aunque están diferenciados, pero se va asimilando muy bien. El primero lo he llamado Reinando Dios, que está del versículo 1 al 3, ¿no? Y dice, ¿dónde está el Dios de Israel? Pues el Señor, todos sabemos dónde está. Dios está en los cielos, sentado en su trono. Y como dicen, reinando y soberano sobre todo el universo. ¿Y su trono sabéis cuál es? ¿En qué se basa? En la misericordia y en la verdad, en el amor y la fidelidad. Porque Dios cumple, y como hemos dicho, es fiel. El versículo 1 dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. El pueblo, o sea, indudablemente lo que estaba es buscando el alivio, por decirlo de alguna manera, de esos insultos que venían de los de fuera, de los paganos, como ellos decían, ¿no? Porque los que no eran de Israel eran paganos. Pues el pueblo estaba buscando eso. Claro, esos idólatras, pues parecía que se estaban saliendo por la suya. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros también, ¿verdad? Cuando salimos y vemos, hay que ver con lo creyente que yo soy, que yo confío en el Señor, y qué bien le va a aquel que tiene más mala leche que un pato cojo, y sin embargo a mí, qué malamente me va. ¿Quién de los que estamos aquí no ha pensado alguna vez eso? Más de una vez, ¿verdad? Pero en fin, y fíjate una cosa, repite la palabra no a nosotros. ¿Sabéis de qué viene esto? Seguramente. Porque lo dice 2 veces. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Hemos dicho que venía del Salmo 114, que habían tenido una victoria, ¿verdad? Tremenda. Pero una buena victoria. Seguramente la gloria y la honra no se le habían dado a Dios, se la estaban dando a ellos mismos. Y por eso lo repite 2 veces. No a nosotros, no a nosotros. Se estaban dando cuenta del error que habían cometido. El pueblo, el maravilloso pueblo de Dios, que nosotros somos el pueblo de Dios, y también cometemos esos fallos muchas veces. Nos atribuimos la gloria y la honra que le pertenece a Dios, no a nosotros. Pues muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, al darse cuenta, lo que pretende es que el Señor se engrandezca a él, cosa que es lo suyo, que el propio Dios lo hizo a nosotros para que nosotros lo alabemos, lo honremos y le demos la gloria a Él siempre, porque nosotros somos su criatura. Nosotros no somos dioses, nosotros somos los siervos de Dios, las criaturas de Dios creadas por Él. Nosotros no somos mayor que Él. Por eso se estaban dando cuenta el pueblo que se habían equivocado, y el salmista pues aún lo dice aún más, ¿no? Dice, oremos pidiendo el triunfo de la verdad para que Dios mismo pueda ser honrado. Porque Dios prometió liberarlo, no por su bien, sino por su nombre. Por eso basan su oración en esta promesa. ¿Quién puede leer Isaías 48:11? ¿Lo puede leer alguien? Es para que veáis lo que dice Dios en su promesa. El primero que lo tenga, que lo diga en voz alta, por favor. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Habéis visto? O sea, que Dios prometió liberarlo, pero no por ellos, sino por su propio nombre, porque la gloria y la honra es suya, no es del pueblo, ¿vale? El versículo dice, porque antes de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Las naciones, todas las naciones están dispuestas a blasfemar, ¿verdad? Y fijaros, aquí viene una pregunta, pero la voy a hacer decir. ¿Por qué han de poder los supuestos sabios de hoy poder decir que dudan de la existencia de la persona de Dios? Si os dais cuenta, la gran mayoría de sabios humanos que hay suelen poner en duda la existencia de Dios. Eso pasaba en aquella época y sigue pasando hoy día. Por desgracia, claro. ¿Por qué han de poder decir que la respuesta a la oración es una ilusión piadosa y que la resurrección y deidad de nuestro Señor Jesús son cuestiones imposibles de demostrar? Claro, la gente dice, no, si yo creo que Jesús, es cierto, existió, pero era un hombre, vamos, era un líder estupendo.
porque de hecho teníamos nuestro calendario, ¿verdad? 2025 desde el nacimiento de Jesús. O sea, indudablemente Jesús existió, pero no lo tienen como lo que tienen que tener, ¿verdad? Sino como un líder, otros dicen un fanático, depende de cada uno. Pero los que de verdad confiamos en él sabemos quién es, que es el propio Dios. O sea, cuando los malvados ven que Dios no siempre cumple sus promesas como imaginaban, piensan que no hay Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces vemos, bueno, si yo le pido al Señor esto y Él prometió venir. Pues no llevamos ya 2020 y tantos años todavía no ha venido. Son mentiras. No es mentira. Lo que pasa es que no viene en el tiempo que nosotros queramos. Claro. Y no se hace, Dios no actúa como nosotros queramos que actúe. Actúa cuando Él tiene que actuar. ¿Vale? El versículo 3 dice, todo lo que quiso ha hecho. Dice, lo que ha hecho seguirá haciéndolo. Su consejo permanecerá y Él hará todo lo que le plazca. Y al fin, del gran drama de la historia humana, la omnipotencia de Dios y su inmutabilidad y su fidelidad quedarán más que vindicadas para confusión eterna de los adversarios. O sea, aquí vemos que lo hace cuando Él tenga que hacerlo. Y cuando lo hace, lo deja todo por los suelos. Todos aquellos que no confían en Él, todo lo deja por los suelos. Dice, ningún impedimento puede detener su obra. Por mucho que digamos, aunque el pueblo suyo hoy, nosotros, todos los cristianos, ¿cuántos millones de cristianos vemos en el mundo? Yo no lo sé, pero se supone que habrá bastante. Aunque todos nos echáramos de manos así y nos cruzáramos de brazos, su obra seguiría para adelante. Porque Él es el que la hace, no nosotros. Nosotros somos usados por Él. Pero somos usados por Él porque Él así lo ha querido, desde que nos creó. El segundo punto que he puesto es Dios vive, que va del versículo 4 al 8. Y dice así: la idolatría siempre había sido el pecado más habitual y costoso de Israel. Sabéis que la idolatría, le costó al pueblo de Israel muchísimas desgracias por idólatras, ¿vale? Y mira que sus profetas se reían de los ídolos de los hombres, porque los profetas de Dios se han reído siempre. El problema, ¿sabéis cuál era, no? Que Dios tenía que castigar a menudo, porque ellos, seguían idolatrando. Cuando se escapaba un poquito, porque Dios le había dado. Le había dado su cocotazo, como se dice aquí, y había dicho, vale, Señor, te entiendo. Cuando venía el siguiente conflicto que no era nada, apenas para ellos, porque si vamos con Dios, el conflicto es poca cosa. Ya estábamos otra vez. Nos volvemos a los dioses de Egipto. Siempre han sido así. Y hoy día queremos que su pueblo, aquí en la tierra, no seamos así. No volvamos a los dioses de Egipto. ¿Vale? Dice, Israel no pareció aprender su lección hasta que Babilonia se llevó a la gente cautiva después de destruir Jerusalén y el templo. Allí vio tanta idolatría que comenzaron a entender al Señor. Como siempre, cuando le dio. Cuando Babilonia se lo lleva, cuando se destruye el templo, dice, ya estamos otra vez, vamos a recurrir al que siempre nos saca las castañas del fuego. ¿Quién nos saca las castañas del fuego? Dios, pues recurrimos a Él. Nosotros hacemos lo mismo. Más de una vez lo hemos hecho, y más de dos. Y esperemos no tener que hacer una tercera, vamos a quedarnos ahí. Pero cuando estamos mal es cuando recurrimos a Dios. Cuando el Señor lo que quiere es que recurramos siempre. Siempre. En lo bueno y en lo menos bueno. Porque Él tiene el control de todo. ¿Vale? ¿Quién va buscando Juan 4:24? ¿Me lo busca alguien? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Dios es espíritu, por tanto, no tiene cuerpo como nosotros. No tiene. Jesús
el Verbo, la segunda persona de Dios, se tuvo que encarnar, porque no tenía cuerpo como nosotros. Y Dios es espíritu. De modo que cuando vemos la Escritura, que habla los ojos, las manos, los pies de Dios, ¿vale? Eso lo utilizan los teólogos, y el que haya estudiado teología lo sabrá. Yo no lo he estudiado, yo es que lo he visto y lo he visto ahora, ¿vale? Pero los teólogos le llaman antropomorfismo, ¿verdad? Antropomorfismo. Es que se me sale por medio de... ¿Qué significa? Antropo, humano, morfos, forma. Esto es un dispositivo literario que usa características humanas para describir los atributos de Dios. Porque si no, en esta que tenemos, no digo yo, porque esta tiene poco, pero hay quien tiene mucha inteligencia, no lo entendería tampoco. No seríamos capaces de llegar a la grandeza de Dios. Por eso se utiliza, tiene manos, tiene ojos, tiene Dios nos ve, Dios no, ¿vale? Pero no sabemos la forma en que nos ve. No lo sabemos. Es espíritu, no es cuerpo. Nosotros sí somos un cuerpo aquí, en la tierra. Dios usa lo conocido para enseñarnos lo desconocido y lo que no se puede conocer. Por eso lo utiliza así, ¿vale? Dice que los ídolos, en el Salmo 135, del 15 al 18, lo voy a decir así, no lo voy a leer, ¿vale? Dice que los ídolos muertos carecían de los atributos del Dios vivo. No podían hacer ni el bien ni el mal. Pero ¿sabéis una cosa? Que la gente lo adoraba. No hacía ni el bien ni el mal. Nosotros vemos las imágenes, las pasean, ¿verdad? Las vemos todos los días. Bueno, todos los días. En Lucena casi todos los días se ven pasear imágenes. Pero ¿sabéis una cosa? Que ni hacen bien ni hacen mal. No hacen nada. Pero la gente la adora. Y eso a Dios no le hace ni chispa de gracia. Porque fíjate, dice, sin boca. Las imágenes no tienen boca. Es una escultura, pero no tienen boca. Se la ponen. Dice, no puede hablar con su gente, hacer convenios, dar promesas, orientación o aliento. ¿Habéis visto alguna imagen que hable con nosotros? Imágenes hemos visto todos los días, ¿verdad? Pero no hablan con nosotros, ¿verdad? No dicen ni esto. Sin embargo, nuestro Dios sí habla. ¿Y sabéis por dónde habla? Con su palabra. Y muchas veces lo que dice en su palabra es que no nos gusta. Porque estamos muy cómodos de la otra manera. Dice, sin ojos. No ofrecen protección ni supervisión a sus seguidores. Los ídolos. ¿Qué protección dan? Ninguna. ¿Qué supervisión hace? Ninguna. No hacen nada. Los ojos de Dios sí están sobre nosotros. Además, podemos confiar en Él plenamente, sin oídos. No importa cuánto oyen los idólatras. Nos ponemos de rodillas delante de una imagen, ¿verdad? Yo no, pero lo he hecho también en mi año. Pero la gente lo hace. Se ponen de rodillas delante. Y se ponen a hablarle. ¿Y sabéis lo que pasa? Que no pueden escucharlo. No pueden escucharlo. Por desgracia la imagen no lo escucha. Dios sí nos escucha. Dice sin narices. ¿Sabéis por qué dice sin narices? Porque todos sabemos cuando dice olor grato a Dios, ¿verdad? Olor grato a Dios. Dios sí huele. Dios huele. Nuestro sacrificio, nuestra adoración a Él. Todo lo que hacemos, Dios lo huele. Todos los sacrificios que hagamos, Dios los huele. Por eso se muestra complacido con nosotros. Después dice sin manos. Dice los trabajadores cuyas manos hicieron que los ídolos tengan más poder que los propios que lo han hecho. Fijaros qué tontería. Yo cojo hago una escultura aquí, intento que sea bonita, ¿vale? La he hecho yo,
Y he utilizado a lo mejor escayolas, por poner algo, ¿no? Y la hago muy bonita. Y fijaros que le doy yo más poder a eso que yo he hecho que a mí mismo, porque luego cojo yo y me pongo de rodillas delante de ella. ¿Eso tiene sentido? Le damos más poder a esa imagen que a mí que yo le he hecho. Es como si nosotros nos queremos dar nosotros más poder que al propio Dios que nos ha creado. No tiene sentido. Dice, nuestro Dios puede trabajar para nosotros mientras buscamos servirlo. Sus dedos hicieron el universo y su brazo trajo la salvación. Dice, sin pies. ¿Sabes una cosa? Si yo me voy, yo he estado esta semana en Lérida viendo a mi familia. Y yo estaba orando. Y Dios estaba allí conmigo también. Y sin pies, ¿sabéis por qué? Porque ¿quién ha visto una imagen andar sola? Nadie, ¿verdad? Los llevan y los traen. Porque no tienen pies, no hacen nada. Mira, la muñeca de famosa le ponía las pilas siquiera hacía esas pies. Pero era verdad. Y parece que estamos de broma, pero no es broma. Es una cosa más seria de lo que queremos, ¿eh? Porque le estamos quitando la gloria y la honra a Dios. Y se la estamos dando a cosas hechas por nuestras manos. Dice, pero la tragedia más grande no es lo que los ídolos no pueden hacer, sino lo que pueden hacer a las personas que lo adoran. Nos hacemos como el Dios que adoramos. Mientras adoramos al Dios verdadero y vivo, Él transforma nuestros oídos para escuchar su verdad. Él nos da ojos para ver su palabra y su mundo, y el camino que Él quiere que caminemos. Nuestros sentidos espirituales se desarrollan y maduramos en Cristo Jesús. Que por eso lo tenemos ahí. El Señor Jesucristo es nuestro vivo ejemplo. ¿Verdad? Hablamos de grandes líderes evangélicos. Está muy bien, ¿vale? El fulanito escribió un libro precioso. ¡Qué bien! El otro hizo la reforma. ¡Qué bien! Todo eso está muy bien. Pero tenemos el mayor y más grande de todos los libros que podamos tener, que es la palabra de Dios. ¿Y sabéis una cosa? Que la palabra de Dios es viva. Es viva, no muerta. Y eficaz. Y que corta más que una espada de doble filo. Vale. Fijaros si la palabra es. Dice, pero aquellos que adoran a los dioses falsos pierden el uso de sus sentidos espirituales y se vuelven ciegos a la luz y sordos a la voz de Dios. Se vuelven sordos a la voz de Dios. Qué lástima, ¿verdad? Fíjate, dice, los ídolos son plata y oro, obra de manos humanas, dice, ¿no? En versículo 4. Dado que ni la materia ni la forma pueden elogiar a su ídolo, se deduce que no hay razón para que sean estimados. ¿Para qué sirve? El 7 dice, tienen manos pero no palpa, tienen pies pero no andan, ni habla con su garganta. Muestra la gran vanidad que es pedir ayuda a quienes no solo no la tienen, sino que carecen de sentido. Estamos pidiendo ayuda a algo que no tiene vida, que no sirve, y que la palabra de Dios dice que es que no sirve. Que no lo estoy diciendo yo, que lo dice la palabra, que lo dice Juan muchas veces. Que no soy yo, que lo dice la palabra, ¿eh? Y la verdad es que esa frase lleva mucha razón, lo dice la palabra. ¿Vale? El Salmo 8, o sea, 115, el versículo 8 dice, semejante a ellos son quienes lo hacen, así es todo el que confía en ellos. O sea que Dios, ante Dios nosotros, los que confiemos, o los que no confiamos, vamos a decir, los que confían en esos ídolos, ante Dios son iguales que los ídolos. Ante Dios es lo mismo. No tiene sentido. Mira lo que dice W. Wilson, dice así. Los idólatras alegan en favor de su ídolo que no intentan otra cosa que representar a sus dioses y defienden que tienen con ello un sentido superior de su presencia. El espíritu, sin embargo, no permite esta excusa y trata a sus imágenes como los verdaderos dioses que adoran. Los dioses que dicen representar no existen en realidad y por tanto su adoración es vana y necia. No hemos de decir lo mismo de la supuesta adoración de muchos en nuestros días
que acumulan ritos y ceremonias y símbolos expresivos y se fraguan en su imaginación un Dios distinto del de la revelación. El Dios de la revelación es el Dios de la palabra. El Dios que siempre se ha revelado al hombre. Y este hombre pues lleva muchísima razón. Os voy a contar una experiencia que tuve yo hace muchos años. Tened en cuenta que yo, ahí fue cuando le tomé un poco más todavía, vamos a decir, más tirria a la idolatría. Estando en Lucena, fueron a subir a la Virgen de Araceli. A subirla, que ya no fue, que no tiene pie, a subirla. Y claro, allí se le da mucho bombo, ¿vale? Y estaba yo, que ya había tenido contacto con la iglesia, ¿vale? Ya había tenido contacto con la iglesia allí, con la iglesia hablo evangélica, ¿vale? Con la iglesia. Allí en Lucena ya había tenido algo de contacto. Pero bueno, yo me juntaba con mi gente, como yo digo, mis amigos, mis amigas, y la acompañaba. Y cuando fueron a la entrada de Lucena ya para subir primero de la, como digo, la carretera del santuario, a la entrada de todo, pues allí cogía la imagen y estaba mirando para arriba, le daban la vuelta y la ponía mirando al pueblo para que se despidiera la Virgen del pueblo. ¿Sabéis que a mí me dio un escalofrío? Tuve este sentimiento, como si la Virgen de verdad se estuviese despidiendo. ¿Sabéis de dónde venía eso? De Dios no venía eso. Pero sí estaba jugando con los sentimientos míos, porque mi sentimiento sí llegó a verlo. O sea, me emocionó bien que la Virgen se estaba despidiendo. Poco más tarde, estoy hablando ya, tal vez a la media orilla, que ya recapacité un poco, dije, pero bueno, si no ha hecho nada, si has que dado la vuelta a ellos, si no ha hecho nada. Y ya había tenido un poquito de conocimiento y ya iba yo sabiendo que Dios no quería las imágenes. Y aquello fue lo que me hizo tenerle aún más tirria a la idolatría. Porque dije, ¿qué hubiese pasado si en mi corazón se queda aquel sentimiento de aquel momento? Si se hubiese quedado aquel sentimiento de aquel momento, a lo mejor hoy sigo siendo un idólatra. Fijaros qué tontería parece, pero hoy a lo mejor hubiese sido un idólatra. Pero bueno, ya había tenido contacto con la palabra de Dios y sabía que eso no agradaba a Dios. Y me di cuenta en mí después, claro, cuando recapacité, me di cuenta, digo, pues le han dado la vuelta a ellos, si eso no lo ha hecho la Virgen. Bueno, esto es como ponerlo para que sepáis lo que pasa, ¿no? El tercer punto dice, Dios siempre nos da lo mejor, que va de los versículos 9 al 15. Se confía en el Señor y Él dará su bendición. Necesitamos esa seguridad, ¿verdad? Que el Señor nos dé una bendición. Y dice, necesitan la bendición en sus cultivos y querían su número que aumentara. Esos son los israelitas. Querían la bendición de Dios. Venga, aumentanos los cultivos, aumentanos todo lo que tenemos, que somos tu pueblo. La bendición sí la buscaba. Pero ¿sabéis por qué el Señor los bendecía? Porque no se merecían nada. Porque es que eran más idólatras, ¿eh? Se daban la vuelta cada vez que tendrán santo algo. Pero el Señor había hecho un pacto con ellos. Y esto hacía recordarle aquí en el Salmo, el salmista está recordando ese pacto, como diciendo, oye, que el Señor nos bendice. Que no se nos olvide que el Señor nos bendice. Y que está ahí para nosotros. Que el Dios que ha creado el cielo y la tierra y el universo, ese Dios nos sigue proveyendo. Pero ¿sabe una cosa? Que a Él, a Dios, es al que hay que adorar. Pero no debemos adorar ni la creación suya, ni lo que nosotros creamos. Porque después hay otros que sabéis que adoran al sol, hay quien adora a los montes, a los animales, y los que no adoran eso, pues se hace su imagen y la adoran. Eso no lo quiere Dios. Que pasemos en aquel que puede reivindicar su propio honor y proteger a sus siervos. Dios ha prometido bendecirnos y Él lo cumple, porque el Señor es fiel. Es fiel.
¿Vale? Y aunque se me salga por aquí el aire, lo vuelvo a decir, el Señor es fiel. ¿Vale? Pues muy bien. Dice, el 10 dice, oh casa de Aarón, confía en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Porque fueron designados por Dios como instructores y maestros de fe y religión para que otros le siguieran. Fíjate una cosa. Al pueblo de Israel Dios lo escoge y lo puso como maestro, como figura religiosa, para que le siguieran los demás. O sea que por eso ha escogido el pueblo. Igual que nosotros somos hoy sus representantes. Dios nos ha escogido para que llevemos su palabra a todos los que la necesitan. Pues ellos fueron escogidos exactamente igual. Fijad lo que dice el versículo 12. El Señor se ha acordado de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. El 15 dice una cosa similar, ¿no? Bendito soy del Señor que hizo los cielos y la tierra. O sea, quiere decir que los favores de Dios siguen para su pueblo. Nosotros seguimos siendo favorecidos por Dios, porque Dios cumple su promesa. ¿Y sabéis una cosa? Dice el 15, bendito soy del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dice, y por lo tanto aún gobierna y mantiene todas las cosas en Él. Mantiene todas las cosas en Él. No en José ni en Cícero. En Juanje, que lleva aquí más de media vida, bueno, bastante más. Lleva viniendo a esta iglesia. Se mantiene en Él. Porque Juanje se mantiene en Él. Cícero se mantiene en Él. Y todos los que estamos aquí nos mantenemos en Él. El cuarto punto y último dice así: Dios se merece nuestra alabanza y adoración. Versículos del 16 al 18. Dice, es bueno para nosotros bendecir al Señor. Bendecir al Señor significa toda la gloria y alabanza a Él. Eso es bendecir al Señor. No que yo me eche, ¿vale?, la gloria y la alabanza para mí. Qué bueno soy. Uf. ¿Sabéis una cosa? Que he predicado he hecho una predicación. Qué bueno me ha salido. Eso es lo que preguntan los demás. Y si ha salido buena, no es porque la haya hecho yo, es porque la ha hecho el Señor. Amén. Y si no sale buena, esa sí la he hecho yo. Sí. Porque entonces no he tenido en cuenta a Dios. Vais viendo la diferencia, ¿verdad? Así es. Dice, para deleitar el corazón del Señor, con nuestra agradecida y voluntariamente nosotros, con nuestra gracia y nuestra obediencia a Dios, estamos agradeciendo a Dios. Y Dios se siente confortado con nosotros, se siente a gusto cuando se lo agradecemos de corazón. Hizo la tierra, se la dio a los hombres y las mujeres. Ya he dicho hombres y mujeres porque si digo hombres solo, ya sabéis, ¿no? No puede decir algo, así que vamos a decir hombres y mujeres, ¿vale? Para que no nos digan. Para satisfacer sus necesidades y darles trabajo por haber cooperado con Él. Cooperamos con el Señor. Por eso nos envía a evangelizar. Porque cooperamos con Él. Dice, las personas que adoran al oído de los muertos también están muertas. ¿Y sabéis por qué? Porque no se salvan. No se salvan. Pero bueno, tenemos la buena noticia que nosotros estamos vivos en Cristo, ¿eh? No os preocupéis, que estamos vivos en Cristo. Por eso tenemos que alabarlo y glorificarlo. Siempre. Alabarlo y glorificarlo. Dice, los cielos son del Señor, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue dándonos cosas, aunque no las merezcamos. Alaban al Señor y ninguno que desciende, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que desciende al silencio. O sea, aunque los muertos proclaman la gloria de Dios, Él quiere decir aquí, precisamente, no está hablando del muerto,
Está hablando de que su pueblo ni lo alaba en su iglesia, ni lo alaba en su congregación. Fíjate la diferencia, ¿verdad? Los muertos no hacen nada, ¿verdad? Pues muchas veces su pueblo tampoco hacemos nada. Y fijaros, cuando habla de la gloria de Dios, voy a poner un caso también, cortico, y es sobre todo el Salmo, ¿no? Sobre el Salmo 115. Cuando mi padre murió, le hicieron la misa en San Mateo, de Lucena, la iglesia de San Mateo. Él murió en mayo, ¿vale? El 16 de mayo. El 17 estaba la Virgen de la Serie, estaba allí en San Mateo. Todo aquello estaba así, imágenes de flores. Y el señor cura, no dije nada yo en aquel momento porque, claro, no era el momento de decirlo. Pero se puso, lo único que cogió de la palabra de Dios, cogió el Salmo 115. Y estaba yo pensando, y a este hombre no le da vergüenza decir lo de las imágenes, que está hablando aquí de las imágenes, y él hablando lo de las imágenes, y está rodeado de las imágenes. Y tiene la imagen más grande allí, y luego se da la vuelta y dice, María Santísima, se puso a decir. Eso se me quedó a mí aquí. Y aquí, porque en aquel momento, son momentos muy difíciles. Pero qué poca vergüenza tuvo. Yo sé que eso es católico y no, ¿vale? Pero si yo en ese momento, en vez de ser el entierro de mi padre, hubiese sido el entierro de otra persona, yo me hubiese salido de ahí. Pero mi padre le daba igual, vamos, porque mi padre creyó en el Señor y se hizo la misa por mi hermano, ¿vale? No se hizo por él. Pero ya una vez muerto da igual. ¿Qué más da? Bueno, para concluir, dice, la voy a leer, la conclusión la voy a leer, ¿vale? Porque si no me extiendo más y ya va siendo hora de cortarlo. La conclusión dice que ninguna opinión sobre nuestros méritos ocupe lugar en nuestras oraciones o en nuestras acciones de gracia. No pidamos al Señor, le demos gracias por nuestros méritos, ¿vale? Ni, como dice, nuestras acciones de gracia que no sea por nosotros. Todo lo bueno que hacemos lo hace el poder de la gracia del Señor. Amén. Y Dios merece toda nuestra adoración y alabanza y honra. Él, no nosotros. Los dioses paganos son cosas insensibles, son obras de las manos de los hombres, escultor, grabador, joyero, etc. Pero por muchas cosas que le pongan, no pueden darle vida ni sentido. No tienen sentimiento, no tienen vida. Necio es confiar en imágenes muertas, pero sabio es confiar en Dios. Y no en cualquier Dios, sino en el Dios vivo, el único que existe. Porque el socorro y el escudo de los que Él confía son el Señor. El Señor nos guarda y nos protege de nosotros. A nosotros de cualquier cosa mala, ¿no? El Señor debe ser alabado, porque su bondad infinita no ha dejado su palabra, ¿vale? Su palabra, se vuelve a decir, si cogéis la palabra veréis cómo el Señor nos habla. Todos los días nos habla. Si nos ponemos en oración, el Espíritu Santo nos habla. Y si vivimos en la congregación, a través del hermano o la hermana, nos habla. Para que digan que nuestro Dios nos habla, ¿verdad? Bueno, pues dice, el Señor debe ser alabado porque su bondad infinita no ha dejado su palabra para que sepamos cómo quiere ser adorado y darnos el regalo más preciado. ¿Sabéis cuál es el regalo más preciado, verdad? La vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Vivir toda la vida con Él, toda la eternidad, estar con Dios. ¿Y a través de quién lo ha dado? Pues lo ha dado a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No ama tanto que lo más preciado que tiene Dios, que es su Hijo, lo entrega por nosotros.
Fijaros qué regalo nos hace Dios. Lo más preciado, lo más importante, todos tenemos, bueno, o casi todos los que estamos aquí tenemos hijos, ¿no? Y un hijo es muy importante en nuestras vidas, ¿eh? Pues imaginaros, Dios entrega a su propio hijo, lo más valioso, por amor a nosotros. Eso sí es un regalo sin precio. Y fijaros, si no ama tanto, que no solamente lo entregó así, sino lo humillamos. La raza humana humillamos al propio Dios. Lo humillamos. Pero claro, muchos dirán, bueno, que se hubiese escapado, que hubiese hecho algo de Jesucristo. Pero no. Por eso hemos dicho antes que muchas veces no entendemos el plan de Dios. Si el Señor Jesucristo, cuando le dijeron, bájate de la cruz, lo hubiese hecho, no nos hubiese dado el regalo más maravilloso, que la salvación. Así que nuestro Dios está vivo y nosotros vivimos con Él y junto a Él. Confiamos en el Señor y en su palabra fiel y verdadera. Con esto terminamos, ¿vale? Que Dios bendiga.